Buenos días. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de la Justicia Administrativa, les da la más cordial bienvenida a la conferencia El control de convencionalidad y constitucionalidad en el contencioso administrativo y su aplicación oficiosa o sujeto a petición de parte, a cargo del doctor Fernando García Puyés. El día de hoy, agradecemos y damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Doctor Fernando García Puyés, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctor Miguel Alejandro López Solera. Doctor Isaac Augusto Damsky. A los magistrados de este tribunal, magistrado Eliberio García Monzón. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrado Arturo Lara Martínez. Y a la licenciada Miriam Ramírez Sevilla, directora del Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal. Por supuesto, agradecemos a todos los servidores públicos del Tribunal, público en general que nos acompaña a través de las redes sociales de nuestra institución. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran honor para mí presentar algunas cuestiones y también comentar sobre la importante obra del doctor Fernando García Puyés para nosotros como mexicanos, para nuestro sistema jurídico. Y quiero agradecer muy especialmente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, especialmente a su presidente, al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, por esta amable invitación y por la oportunidad de presentar al querido maestro, al querido doctor Fernando García Puyés, quien quiero comenzar diciendo que es pues un referente del derecho administrativo, no solamente de Argentina, sino de toda nuestra región latinoamericana. Yo tuve la oportunidad de estudiar mi doctorado en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Llegué a Argentina en el año 2001 y estuve viviendo por 3 años en lo que yo hacía mis estudios de doctorado. Y fue en ese periodo de tiempo en el que yo asistía a las clases de la especialidad y a las clases del doctorado en la Universidad de Buenos Aires que conocí, pues primero conocí al doctor Fernando García Puyés a través de su obra, a través de las referencias bibliográficas que nos presentaban los diferentes catedráticos en las diferentes materias. Fue ahí mi primer acercamiento con don Fernando García Puyés. Y desde ahí yo me di cuenta que él era un referente por su pensamiento, por las ideas que él tenía sobre determinados temas, especialmente en la materia en la que yo escribí mi tesis de doctorado, que fue sobre la justicia administrativa argentina. Entonces yo estaba estudiando mi doctorado y mi director de tesis, que fue el doctor Agustín Gordillo, me recomendó en varias oportunidades que yo acudiera a la obra de don Fernando García Puyés como una referencia importante para que yo elaborara mi tesis de doctorado. Recordemos que en México hubo una reforma importante en materia de derechos humanos en el año 2011, pero precisamente yo ya tenía muchos referentes sobre la aplicación de los derechos humanos en el ámbito del derecho administrativo, a través de la justicia administrativa, del contencioso administrativo, precisamente por la referencia a la doctrina argentina. Don Fernando García Puyés, pues viene estudiando especialmente temas de justicia administrativa, medidas cautelares, contencioso administrativo, porque en Argentina se tuvo una reforma a la Constitución en el año de 1994, muy similar a la de nosotros, en donde ya se ponen a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a la par de la Constitución, formando un bloque constitucional
de derechos humanos. Entonces, fue precisamente de la influencia de estos trabajos que tuvimos oportunidad de leer del profesor García Puyés, que yo después escribí un libro que se llama El control de convencionalidad en la administración pública. Quiero agradecer muy especialmente al profesor García Puyés por esta influencia que yo tuve de su obra, y también quiero decirle a todo el público que don Fernando García Puyés es un referente obligado del derecho administrativo, que es de consulta obligada a su obra para que nosotros podamos entender muchos de los conceptos y muchas de las categorías del derecho administrativo, y especialmente de la aplicación del control de la convencionalidad en el ámbito del derecho administrativo. No quiero extenderme más, simplemente decirles que es un honor para nosotros, para México, un honor para el Tribunal de Justicia Administrativa, contar con la presencia y contar con las palabras del profesor doctor don Fernando García Puyés para que nos dé sus comentarios, para que nos dé sus ideas sobre cómo podemos aplicar el control de convencionalidad y de constitucionalidad en el ámbito del derecho administrativo y especialmente en la justicia administrativa. Querido maestro, querido doctor, le damos una muy cordial bienvenida y agradecemos mucho esta participación. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Alejandro López Olvera, por sus valiosos comentarios. A continuación, escuchemos el mensaje del doctor Isaac Augusto Damsky. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y el especial agradecimiento primero al señor presidente, magistrado del tribunal, doctor Gerardo Arroyo Figueroa. En segundo lugar, a la profesora Miriam Ramírez Sevilla por el trabajo desarrollado y muy especialmente al querido profesor Fernando García Puyés. He escrito unas muy breves líneas para tratar de graficar la presentación de nuestro querido maestro argentino. Fernando García Puyés es uno de los máximos referentes del derecho administrativo y de la abogacía en derecho público de mi país, de la Argentina, pero también de la región suramericana. Él cuenta con múltiples reconocimientos. Podría yo decir, entre los más recientes, quizás el reconocimiento que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le rindió muy especialmente, declarándolo una de las personalidades ilustres de mi ciudad. También ha integrado prestigiosas firmas de abogados y ha fundado recientemente una firma de abogados de las más importantes de mi país en derecho público. Como abogado practicante con muy extensa experiencia, no hesito en decir que Fernando García Puyés es el principal referente de mi país como profesional de consulta y asistencia por las principales empresas de Argentina y multinacionales que operan en la zona. Como académico, el profesor Fernando García Puyés es profesor titular ordinario, es decir, por concurso. Es el grado equivalente al grado de catedrático en las universidades europeas. Es la máxima autoridad de nuestra especialidad, del derecho administrativo, en la principal universidad argentina, que es la Universidad de Buenos Aires. Y en ese orden tengo el inmenso honor de desempeñarme como profesor adjunto ordinario también por concurso de él y de la cátedra de él. Fernando García Puyés se desempeña además como profesor de posgrado y de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, y es además miembro del Consejo Asesor Académico de la especialización en Derecho Administrativo de nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad de Buenos Aires, y además es miembro titular de la Comisión de Doctorado de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como profesor en las principales universidades de mi país y de la región, entre las que se cuentan la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral, en la que imparte asignaturas de Derecho Procesal Constitucional y Control Jurisdiccional de la Administración Pública, en la celebrada Maestría de Derecho Administrativo de la prestigiosa Universidad Austral, en la que también tuve el honor de formarme muchos años atrás.
Fernando García Pugliese es autor de múltiples trabajos de la especialidad que, como bien dijo Miguel Alejandro López Olvera, son una luz y guía de todos los que seguimos en este camino y es un autor de principal consulta y referencia por practicantes, por estudiosos y por abogados. Entre los libros de su autoría merece destacarse La representación del Estado en juicio, El régimen del empleo público nacional, el libro Medidas cautelares autónomas en el contencioso administrativo, el celebrado Tratado en lo contencioso administrativo y una obra que para mí, como profesor de su cátedra, merece muy especialmente destacarse, que son las lecciones de Derecho Administrativo. Porque sus lecciones de Derecho Administrativo tienen un amplio reconocimiento y aceptación, además que sus otras obras, entre los practicantes, los magistrados, los estudiantes y los estudiosos del derecho público de mi país y de la región. En lo personal, tuve el inmenso honor de que el profesor Fernando García Pugliese aceptara ser prologuista de mi libro y tengo el privilegio de que me haya recibido en la cátedra que él titulariza junto a otros distinguidos y muy reconocidos profesores y profesoras de enorme trayectoria, vale la pena decirlo, junto con quienes lo seguimos en su apasionamiento por la enseñanza, por la reflexión y por la práctica de un derecho público más pluralista, más tolerante y principalmente humanitario, al servicio de la dignidad de la persona humana. Por eso, esta última idea para mí no es fortuita y creo que es la que mejor lo grafica a Fernando García Pugliese. Para terminar, creo que una idea que él ha expuesto en el prólogo de uno de sus libros es la que mejor lo representa. Dijo y sostiene siempre Fernando García Pugliese que la convicción en la procura de aquellos sueños que no pueden ser sujetados por la vieja idea de tener o haber tenido razón, aporta ese sentido de la aventura de replantear, reconsiderar y hasta de volver a equivocarse, con la dignidad de quien solo tiene como norte brindar su opinión sincera sobre una realidad que reclama una leal entrega a todos sus aplicadores jurídicos. Es cierto, dice García Pugliese, que algunos proclaman las bondades de análisis jurídicos desapasionados. Nosotros creemos que la pasión es justamente el insumo que no puede perder la docencia y advertimos sobre esta característica de nuestra labor que queremos contagiar a otros, sabiendo que las pasiones son mucho menos graves que el aburrimiento, porque aquellas tienden por lo general a disminuir y por lo general a aumentar. Que así sea. Con ustedes, queridos amigos, el querido profesor Fernando García Pugliese. Muchas gracias. Hola a todos. Agradezco a las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la persona de su presidente, magistrado Arroyo Figueroa, y de todos los demás magistrados aquí presentes por esta invitación. Agradezco a la profesora Miriam Ramírez Sevilla, que tanto empeño ha puesto en hacerme sentir como en casa. Agradezco al doctor López Olvera por esta presentación y por supuesto a Isaac Augusto Damsky por sus referencias, que en realidad solo son fruto de la amistad que nos une y de mi vejez, ¿no? Porque cuanto uno tiene más largos currículums es porque es más viejo y no porque es mejor. Es un verdadero honor estar aquí a 199 años de una gesta histórica. Extiendo a todos mi felicitación por ello. Estábamos hablando del evento hasta hace un rato. La ocasión, como todas estas, llama a reflexionar. En un tiempo especialmente útil para la reflexión sobre temas de derecho constitucional y administrativo, porque la pandemia que nos azota nos obliga a considerar la vida desde el eje de la dignidad humana. Por eso quise compartir con ustedes algunas ideas sobre el modo en que se concreta la supremacía de la Constitución y los derechos humanos en Argentina
en clave de aplicación concreta de su sistema jurídico. Adelanto el itinerario que creo necesario seguir. Considerar las bases del sistema republicano, a su lado las características de un sistema jurídico, para ingresar en el tema y considerar cuáles son los presupuestos del control de constitucionalidad y de convencionalidad en Argentina, quiénes están obligados y quiénes beneficiados por ese ordenamiento por el ordenamiento a hacer ese control, y qué medios se hallan disponibles a tal fin. Todo en el marco del derecho argentino, que ustedes pueden comparar con el sistema mexicano, al que solo haré referencia propias de un extranjero, pidiendo desde ya disculpas por la osadía de hacer alguna mención de normas jurídicas constitucionales mexicanas. Hemos nacido en estados que se dicen republicanos, afirmación que supone en primer lugar, y siguiendo la literalidad de los términos, que las cosas del gobierno son públicas. La transparencia derivada de la publicidad de las cosas del gobierno no es un sinónimo de honestidad. También un cristal puede dejar ver podredumbre del otro lado. Pero sí es una herramienta esencial del control que los ciudadanos pueden y deben ejercer de su gobierno. No solamente el control de legitimación cuantitativa y ejercicio esporádico, como es el voto, sino un control mucho más concreto y más de los días, más diario, que es el control judicial sobre la legitimidad del ejercicio del poder. Porque el poder no solamente debe tener legitimidad de origen, sino también legitimidad de ejercicio. A la par de aquella publicidad, la segunda característica de los sistemas republicanos es la división de poderes, prevista por Montesquieu y sus seguidores hacia fines del siglo XVIII, no ya para hacer más eficaz el gobierno, sino para custodiar los derechos de los ciudadanos frente al avance de la corrupción, que siempre, toda la vida, desde todas las épocas, no ha sido más que un abuso de poder. Así lo muestra la propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Un sistema republicano es, como se ha reconocido desde Platón y Aristóteles, y en especial por el constitucionalismo, un gobierno de leyes y no de hombres. Un gobierno de leyes y no de hombres que procura la paz social. Como estableciera San Agustín, hace más de 15 siglos, la paz es la tranquilidad de las cosas en el orden. Y en un gobierno republicano, ese orden supone, como consecuencia del principio de juridicidad que le es íncito, la sujeción de los conflictos a un sistema jurídico, que es algo distinto a un agregado de normas de derecho positivo. El profesor español Villar Palesí, por quien tengo un respeto incalculable, hubo de aclarar que un sistema jurídico está llamado a la completitud, esto es, a dar respuesta a todas las preguntas jurídicas que pueden hacerse en su reino. Esta condición justifica que exijamos a los jueces dictar sentencias en los conflictos aun cuando exista una laguna normativa para su regulación. Por ello, un sistema jurídico no solo está integrado por normas, sino también por principios y otras fuentes materiales del derecho. Creo que los artículos 1 y 14, última parte de la Constitución de México, son una clara prueba de la validez de este criterio, aunque advierto que los principios del derecho ni siquiera requieren una norma legal para establecer su vigencia. En ese sistema jurídico, decía el profesor Villar Palesí, existen dos tipos de normas. Unas normas de competencia que atribuyen facultades a los órganos y unas normas de conducta que le dicen a los órganos cómo ejercer su competencia. Pero además, un sistema jurídico es una tabla de preferencias y prioridades. Impone a aquellos que tienen las normas de competencia, a través de la norma de conducta, una axiología que jerarquiza algunos de sus contenidos por sobre otros. En un gobierno republicano, dotado de un sistema jurídico, al Poder Judicial le es atribuida la competencia y la responsabilidad de expresar la última voluntad del Estado en materia de aplicación de aquel sistema jurídico. Sus sentencias provocan una verdadera sustitución bífida, esto es, no solo procesal, sino también institucional. Estamos acostumbrados a sostener que la jurisdicción
provoca la sustitución de la voluntad de las partes por la contenida en la sentencia del juez, desde que Ovenda. Esta es una institución procesal. En el caso del control judicial de los actos de poder del Estado, la voluntad del Estado expresada en una ley, en un acto administrativo o aún en una sentencia, se sustituye por otra voluntad del mismo Estado, dada en el fallo que declara la inconstitucionalidad de la ley o la nulidad de un reglamento o un acto administrativo, conformándose así una cláusula de cierre del sistema jurídico. Y esta declaración es final, sustituye definitivamente la voluntad del Estado, aunque podamos discutir esto desde las diversas lecturas que han surgido sobre el alcance de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea integrándolas al sistema jurisdiccional de nuestro país como cuarta instancia, ora exigiendo una coordinación y un diálogo de sistemas. Este enorme poder que la organización republicana otorga al Poder Judicial podría generar la ruptura de la teoría de frenos y contrapesos y el equilibrio y balance de poderes. Sin embargo, desde un inicio se previó que solo operaría cuando existiera un caso, esto es, una controversia a resolver con una declaración de derecho actual y concreta. Así lo previó en Argentina la primera ley de organización judicial, la Ley 27 de 1862, en su artículo 2. Estos condicionantes del ejercicio de la jurisdicción dan quicio al sistema de frenos y contrapesos y son presupuestos cuya comprobación debe hacerse de oficio por parte de los jueces. Aunque parezca una obviedad, será bueno recordar que para que exista un control de constitucionalidad son necesarios por lo menos 3 presupuestos. A saber, una constitución rígida y suprema, un órgano que tenga competencia para declarar la inconstitucionalidad, un procedimiento que haga posible a ese órgano expedirse sobre la cuestión. He de analizar cada uno de estos presupuestos en la actualidad del derecho argentino para que ustedes puedan realizar por sí una comparación adecuada con el sistema mexicano. La exigencia de una constitución rígida, empecemos por el primero, ¿no? Una constitución rígida y suprema. La existencia de una constitución rígida y suprema es esencial como base de un control de constitucionalidad. Si el sistema jurídico permite la modificación de las reglas a partir de los precedentes, como suele predicarse para el sistema del common law inglés, el control de constitucionalidad es complejo. Lo dicho no supone en modo alguno erradicar el control de legalidad sobre los actos públicos en el sistema anglosajón. Allí tenemos el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido respecto de las detenciones por terrorismo sin proceso derivadas del Counter-Terrorism and Security Act de 2015, o la magistral exposición de Lady Brenda Hale de hace apenas un año y medio en el fallo que invalidó la recomendación dada por el primer ministro Boris Johnson a la reina, destinada a prolongar la suspensión de las sesiones del Parlamento para evitar el tratamiento del Brexit. Esos casos dan cuenta de la existencia de un control de legitimidad republicano y de fairness en las decisiones administrativas que descarta la idea de un sistema sin control de frenos y contrapesos. Pero nuestros países, me refiero a México y Argentina, afirman tener constituciones rígidas. Sin embargo, desde hace algunos años este predicado debe ser objeto de un análisis detenido. Lo digo porque ambos sistemas, como decía recién el doctor López Olivera, han puesto de manifiesto el eclipse entre los sistemas jurídicos nacionales y la vigencia de los derechos humanos, estableciendo una jerarquía, yo diría casi superior de estos últimos en su marco constitucional. Esta jerarquía resulta, a mis ojos inexpertos, del artículo 1 de la Constitución Federal de México. Y en mi país, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, después de la reforma de 1994, y la jurisprudencia habida a su respecto. Aunque en realidad el criterio precede a esas normas, porque los derechos humanos son inherentes a las personas y no pueden ser otorgados ni desconocidos por el derecho positivo. El problema de esta vinculación es que mientras nuestras constituciones se presentan como rígidas, exigiendo complejos sistemas de reforma, el sistema interamericano de derechos humanos aparece gobernado por un principio abierto, el principio pro homine, que suscita una restricción para cada uno de los poderes de nuestros gobiernos, con un lema:
en derechos humanos nunca menos. La base es lo que tuvimos hasta hoy, nunca para atrás. Vamos al órgano atribuido de competencias. Todos sabemos que la idea del control judicial de constitucionalidad tuvo su origen en 1803 en la célebre opinión del juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, que en mi país se llamaría Marbury versus Estado Nacional, porque Madison no era otra cosa que la Confederación Americana en su momento. Desde allí fue recogido por la mayoría de los tribunales en estados con constituciones escritas y rígidas, siguiendo aquellos razonamientos. Desde entonces se reivindicó para los jueces la competencia para ejercer el control de constitucionalidad a partir de la idea del gobierno de leyes y sobre todo del gobierno de la ley de las leyes. En el derecho comparado se consideran tres sistemas diversos de control de constitucionalidad: el control difuso, el control concentrado y el control mixto. En Estados Unidos y en Argentina se ha optado por el sistema de control difuso. En mi país, todo juez, federal o local, provincial, puede y debe declarar la inconstitucionalidad de las leyes u otras normas que resulten aplicables al caso que debe decidir. No existe un tribunal encargado de expedirse de forma excluyente sobre la constitucionalidad de las normas, aunque no es dudoso que la materia suscite una cuestión federal que permitirá a la persona involucrada en el conflicto acudir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de un recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley 48. En la Constitución Federal de México, sin que ello suponga una afirmación definitiva y sometido a su reconsideración, pareciera haberse optado por un sistema de control mixto de constitucionalidad, que supone atribuir en algunos casos a un órgano especial, la Corte, esa competencia específica que puede ser reclamada por los jueces o los organismos o funcionarios acreedores a su artículo 107, pero también a todos los jueces a través del juicio de amparo, sea a los jueces federales o a los estatales. Ese poder, reivindicado por los jueces desde Marshall en adelante y aceptado por los demás órganos del gobierno del Estado, cuando la inconstitucionalidad era planteada por una de las partes del proceso, era mucho más discutido por cuestiones de poder cuando los magistrados pretendían su aplicación de oficio, porque las demás estructuras del gobierno temían el gobierno de los jueces. En mi país, por ejemplo, desde 1941, en 1941 se dictó un fallo muy conocido en el derecho administrativo que se llama Ganadera de los Lagos, que diera pie al sistema de nulidades de los actos administrativos. Allí se estableció como principio que no podía declararse la inconstitucionalidad de las leyes si no existía un pedido concreto de las partes a ese fin, argumentándose que, de otro modo, se permitiría que los jueces declararan en abstracto la invalidez de leyes o reglamentos, de manera que produciría el quiebre del equilibrio de poderes propio del sistema republicano. 40 años después, en 1984, examinando leyes atributivas de la jurisdicción al Poder Judicial, esto es, examinando un poco su poder, ¿no?, su capacidad constitucional, su competencia constitucional para resolver cuestiones, en un par de fallos, en uno vinculado con un juzgado militar, se sostuvo que el artículo 31 de la Constitución genera la facultad de los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de examinar las leyes en caso concreto que presentan su decisión, comparándolas con el texto y la significación de la ley, para averiguar si guardan conformidad a ella, facultad que por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente no puede estar supeditada al requerimiento de las partes. Lo mismo pasó en el caso Milde Pereira, en el que en ambas ocasiones se trataba de custodiar los poderes dados por la Constitución al Poder Judicial, en el segundo, la intangibilidad de las remuneraciones judiciales. Ahora bien, es sin duda bastante tiempo después, hace casi 10 años, que esta limitación en el control oficioso de constitucionalidad se extiende a un conflicto que no tiene que ver con la conservación del poder judicial, sino con un conflicto de derecho. Se trata del caso Rodríguez Pereira con Ejército Argentino.
cuando la cuestión fue desvinculada de toda relación con el ejercicio de la función judicial y se extendió a normas que disciplinaban conflictos entre particulares o entre estos y el Estado. En el caso era una indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad estatal frente a un soldado herido mientras realizaba su servicio militar. Y este fallo es trascendente porque exhibe la importancia de aquel eclipse al que se ha hecho mención entre la confluencia de las normas de valor supralegal contenidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Constitución argentina. Es por ello que querría detenerme aquí, en este lugar, sin empezar a analizar los contenidos del fallo, para examinar cómo ha de considerarse el control de la supremacía de las normas por los jueces nacionales y cuál es el fundamento de tal obligación. ¿Por qué digo esto? Esta idea de la conjunción astral del sistema interamericano de derechos humanos con el sistema jurídico argentino, que puede extenderse a otros países que ratificaron la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica, se vincula con normas internacionales que los estados han decidido proteger. Para ello será necesario recordar que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en 1969 estableció que un estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado luego de haberlo suscrito. Este precepto no ha pasado desapercibido, sino que ha sido invocado reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada vez que algún país quiso subordinar la jerarquía de la Convención, la jerarquía del pacto, a su derecho interno. Garrido Baigorria, Baena versus Panamá, Almonacid Arellano versus Chile, son muestras de esta situación. Pero me referiré en particular a este último. Dijo entonces la Corte: en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente. En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha convención para garantizar los derechos en ella consagrados. Pero ello también supone una obligación de dos vertientes: la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que extrañe en violación a las garantías previstas en la Convención, y la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de esas garantías. La obligación primera solo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma exigida por el pacto. Pero todavía se agregó: el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana. En resumen, la Convención Americana, la Corte Interamericana, en su carácter de intérprete de la Convención, establecía la obligación del control de convencionalidad de oficio por las autoridades encargadas de resolver los conflictos. Esta doctrina de la Corte, que se reiteró en muchos fallos posteriores, Ibsen Cárdenas, Hellman versus Uruguay, Fontevecchia y D'Amico contra la Argentina, implica establecer un orden jerárquico de la Convención por sobre los sistemas jurídicos nacionales, que se concreta en una obligación impuesta a los aplicadores del derecho. Me apresuro a advertir que ello no significa subordinar la Constitución a los derechos humanos sin una referencia normativa. Por el contrario, se trata de afirmar que nuestras constituciones han situado a los derechos humanos en el vértice de la pirámide de los sistemas jurídicos por imperio de sus propias constituciones, fijando a esos derechos humanos como pauta interpretativa de todo el sistema jurídico. No es que hayan modificado la letra de la Constitución, pero sí modificaron la interpretación de la Constitución, que debe hacerse con los anteojos de los derechos humanos. El análisis de estas cuestiones y su inserción en el sistema jurídico de mi país exige todavía ciertas aclaraciones fundamentales.
En 1992, la Corte Suprema declaró en el caso Aik-Mejian que los tratados internacionales tenían jerarquía superior a las leyes. Sin embargo, la reforma de 1994 fue un hito fundamental en la cuestión. En este sentido, su artículo 75, inciso 22, integró a la Constitución argentina una serie de tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana, e indicó expresamente que la recepción de estos tratados no implicaba modificación de los artículos 1 a 35 de la Constitución, que la Convención no podía modificar, y que se incorporaban en las condiciones de su vigencia. Estas tres cuestiones tenían valor fundamental para el orden jurídico argentino. La primera porque pone a las previsiones de los tratados a nivel jerárquico de la Constitución, en términos de prelación normativa establecida en el artículo 31 de la Constitución argentina, ya que los incorpora al texto constitucional. Así que ya no se trata de ser jerarquía superior a las leyes, sino tener una jerarquía equivalente a la Constitución. En segundo lugar, porque el propio constituyente afirma que la incorporación de cada norma, de cada tratado, no contradice el texto de los artículos 1 a 35 de la Constitución, así que es necesaria la interpretación compatible y coordinada de ambas fuentes jurígenas. La tercera, porque la referencia a la incorporación de los tratados en las condiciones de su vigencia traspasó la mera literalidad y fue entendida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo Giroldi de 1995 y Acosta de 1998, después reiterado en Simón, Reynoso y otros precedentes, indicándose que estos tratados debían ser aplicados conforme la jurisprudencia de los tribunales internacionales encargados de su aplicación. Criterio que era casi una salvaguarda, porque en realidad ya había sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si vinculamos este criterio de supremacía con aquel que exige el control oficioso de convencionalidad de la norma a aplicar por los jueces nacionales, habrá que concluirse que la ratificación de la Convención y su inclusión como norma constitucional en la reforma de 1994 supuso aceptar que debía hacerse un control oficioso de compatibilidad entre las normas nacionales y las normas de la Convención. Esa fue la razón por la cual hace un rato quise detenerme en el fallo Rodríguez Pereira con Ejército Argentino, en el que la Corte aceptó el control de constitucionalidad de oficio. Porque detrás del argumento central de la Corte, ese argumento central se basaba en que el artículo 19 de la Constitución suponía que una indemnización debía ser integral bajo apercibimiento de traducirse en una inconstitucionalidad si no lo era. Bajo ese argumento central, que tenía también como fundamento la idea de que la compatibilización de una norma con la Constitución era un problema de derecho y por lo tanto era aplicable el principio de iura curia novit o iura novit curia, debajo de esa afirmación dogmática había subyacía una cuestión política evidente. No parecía posible que fuera obligatorio hacer un control oficioso de convencionalidad y los jueces no hicieran a su vez un control oficioso de constitucionalidad. Creo que esta cuestión, haber sido obligada a la República con base en las convenciones internacionales a hacer aplicación oficiosa de un control de convencionalidad, llevó en definitiva a reconocer la vigencia y la necesidad de hacer también los jueces un control oficioso de constitucionalidad. Ahora, esto genera algunos problemas. ¿Por qué digo esto? Todos conocemos que las convenciones de derechos humanos se aplican a las personas humanas y que reiterados fallos de la Corte Interamericana han excluido del sistema a las personas jurídicas, salvo algunos casos, sindicatos, comunidades indígenas, algunas asociaciones respecto de temas gremiales o previsionales. Por lo general, desde Tabacalera a Boquerón para adelante, las personas jurídicas no tienen la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí lo tienen en los sistemas nacionales. Entonces, podría plantearse que el control de convencionalidad puede ser pedido por una persona humana, pero no por una persona jurídica. En cambio, el control de constitucionalidad sí puede ser pedido por una persona jurídica.
es un tema que nuestro derecho, por lo menos en Argentina, debe todavía resolver. Pero el control oficioso traía el problema del enfrentamiento con el principio republicano y era necesario que los magistrados tuvieran cuidado en mantener, como hiciera Marshall en Marbury versus Madison, un límite que los salvara del arresto, de la embestida de los demás poderes del Estado. Para ello, se estableció que el control oficioso solo podía hacerse en un caso concreto. Bueno, y parece casi un contrasentido, ¿no? Como un caso concreto donde no haya pedido una declaración de inconstitucionalidad y a su vez se pueda declarar oficiosamente la inconstitucionalidad. Entonces, ¿cuál era la solución? La solución era que solo si la pretensión contenida en la demanda era susceptible de admisión, declarando la inconstitucionalidad de la norma que regía el caso, en ese caso podía hacerse control oficioso de constitucionalidad. Quiero decir con esto, el actor pedía determinada pretensión, no había planteado formalmente la inconstitucionalidad de la norma. La norma que regulaba el caso no admitía la pretensión del actor, pero sí lo hacía la Constitución Nacional o la Convención Americana de Derechos Humanos. El tribunal tenía una pretensión, no tenía un pedido de declaración de inconstitucionalidad, pero sí tenía el control oficioso de constitucionalidad para hacer posible esa pretensión y declamar que se trataba siempre de un caso concreto sobre el que habría de ejercer ese control oficioso, limitando así el peligro del gobierno de los jueces. Otra cuestión trascendente que genera la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la relativa a los destinatarios de la obligación de controlar la compatibilidad de las normas con la Constitución o con la Convención. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que en Almonacid Arellano y en otros fallos los destinatarios de las maniciones de la Corte se referían, eran concretamente los jueces, ¿no? Otros fallos nos trajeron algunos problemas adicionales, porque si nosotros miramos Baena contra Panamá, o López Mendoza contra Venezuela, o recientemente Maldonado Ordóñez contra Guatemala, nos damos cuenta que la Corte ha dicho que los principios o garantías judiciales de los artículos 8 y 9 de la Convención debían ser aplicados por todas las autoridades que pudieran resolver un conflicto en que se trataba de resolver los derechos de una persona humana, sean un procedimiento administrativo, tributario, disciplinario, sumarial o de cualquier otra especie. Entonces resulta que esos funcionarios administrativos que debían resolver estos conflictos estaban obligados por los artículos 8 y 9 y como consecuencia de ello estaban obligados al control oficioso de convencionalidad. Y ello traía aparejado, por lo que dijimos hace un rato, también la obligación de un control oficioso de constitucionalidad. Ahora, ¿cómo conciliar esto? ¿Cómo conciliar esta potestad con el deber propio de la administración de cumplir la ley y el principio según el cual le está vedado declarar la inconstitucionalidad de las leyes? La cuestión es compleja porque si nos atenemos rigurosamente a este último principio, haremos añicos la jerarquía impuesta por las diversas normas a la Constitución y a la Convención. Pero si liberamos de aquella carga a la administración, tendremos un bill de indemnidad para ella para hacerle incumplir la ley. Entiendo que la cuestión solo puede resolverse autorizando a la administración a establecer la jerarquía normativa y abstenerse de cumplir las normas cuando ellas suponen una palmaria contradicción con la Constitución o los tratados, en el caso concreto que deban decidir. Pero esa conducta debe ser inmediatamente seguida de un planteo de tal cuestión ante el Poder Judicial para que se declare tal incompatibilidad en la juridicidad del comportamiento administrativo. Me parece que esta situación también es conciliable con el artículo 1 de la Constitución mexicana. Pero todavía es necesario quedarnos en el tercer punto,
Esto es, considerar si existe un procedimiento adecuado para el control de constitucionalidad y convencionalidad, y la respuesta exige diferenciar cuál será el objeto del control. En Argentina, el control de constitucionalidad de las leyes puede solicitarse a los jueces sin presupuestos previos. Basta con iniciar la acción de inconstitucionalidad. Es más, desde 1968 tenemos una acción meramente declarativa, una pretensión meramente declarativa que ha sido utilizada para plantear la inconstitucionalidad de las leyes cuando existe lo que llamamos un caso en ciernes. Es decir, no tenemos todavía daño, pero sí tenemos una situación supuestamente, suficientemente consolidada como para saber que tendremos un daño futuro, y entonces pasamos de la justicia dirimente a la justicia previsible. Cuando la ilegitimidad o arbitrariedad de los actos administrativos es manifiesta, puede acudirse al amparo sin ningún requisito. Es decir, no tenemos que agotar la vía administrativa ni plantear la cuestión en términos formales, sino simplemente respetar un plazo de 15 días que se supone coherente con la urgencia que requiere el amparo. Pero a falta de esas circunstancias, es decir, no todos los actos de la administración argentina son manifiestamente ilegítimos y arbitrarios, gracias a Dios, y cuando ello no ocurre, el sistema exige presupuestos, y estos presupuestos son el agotamiento de la vía administrativa y la promoción luego del agotamiento de la demanda en un plazo fatal o de caducidad o perentoria. Tengo en cuenta que estos presupuestos diferencian especialmente nuestro sistema del que pareciera surgir del artículo 256 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En cuanto al acceso a la jurisdicción para el control de actos administrativos, se exige que se haya agotado la instancia administrativa y se promueva el proceso dentro de un plazo. En mi país es obligatorio y aquí pareciera solamente voluntario. Ahora, los presupuestos, caso y parte, debían ser controlados de oficio, y los presupuestos, agotamiento de vía y plazo para iniciar la demanda en el contencioso administrativo argentino también deben ser controlados de oficio, así lo exige ahora directamente la Ley de Procedimientos Administrativos, cuyo título cuarto constituye una especie de proto-código contencioso administrativo federal en la Argentina. Ahora, la equiparación de estos 4 supuestos como fundamentos, esto es, caso y parte, agotamiento de vía y plazo, como presupuestos de la habilitación judicial, ¿significa darles el mismo fundamento? Yo creo que la respuesta es negativa, y es importante destacarlo. Porque si no hay caso jurídico, actual y concreto, el sistema no necesita una respuesta de la jurisdicción. Tampoco si no se presenta una parte a reclamarlo, pues no hay derecho que reivindicar, y por lo tanto la actuación oficiosa resultaría una declaración abstracta. Así, estos 2 supuestos se apoyan en la clave de bóveda constitucional del sistema republicano, que solo otorga aquella última voluntad del Estado a los jueces cuando hay un caso y lo requiere una parte en defensa de un interés jurídicamente protegido. Cuando analizamos el tema del agotamiento de la vía administrativa para acceder a la justicia en Argentina, o el plazo, no es dudoso que tenemos un caso jurídico, actual y concreto. No es dudoso que tenemos un sujeto legitimado que reclama la defensa de su derecho. Entonces, no es posible fundar la exigencia de estos presupuestos en la misma cláusula constitucional que veda a los jueces hacer declaraciones abstractas. Entonces, ¿cuál es la causa de estos presupuestos? En realidad, el agotamiento de vía tiene que ver con la deferencia que la legislación hace hacia la administración, permitiéndole corregir primero sus errores antes que otro poder se meta en su casa para lavar sus trapos, digámoslo en términos de la calle, ¿no? Por eso nos piden
que antes de acudir a la sede judicial agotemos la vía administrativa. Y el plazo tiene que ver con que los actos administrativos se presumen legítimos y fijando un plazo para su impugnación final, esa presunción de legitimidad se transforma en definitiva. Muchos autores en Argentina postulan que estos dos requisitos no son compatibles con los derechos humanos. Creo que es una afirmación por lo menos liviana, porque los artículos 46, inciso apartado 1, incisos A y B de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen el agotamiento de las vías nacionales y el agotamiento de las vías ante la Comisión como requisito para llegar a la Corte. Y también establecen un plazo de caducidad para presentar un reclamo ante la Corte. Es cierto que se han planteado excepciones en casos en que los reclamos generaban dificultades en el ejercicio de los derechos, pero no es menos cierto que la inclusión de estas dos situaciones en el artículo 46 del Pacto de San José de Costa Rica autoriza a sostener que por sí un sistema de agotamiento de vía o de plazo para demandar no es particularmente incompatible con el sistema de los derechos humanos. Pero sí es claro que el contenido y el fundamento del agotamiento de vía y del plazo de caducidad establecido por la ley argentina tiene solo raigambre legislativa. Esto es, la diferencia entre aquellos presupuestos, caso y parte, que tenían anclaje constitucional y estos, agotamiento de vía y plazo, que tienen anclaje legislativo, es fundamental. ¿Por qué? Porque cada vez que nos enfrentemos con esta situación debemos hacer un control de jerarquía. Y fíjense, tras el presupuesto de agotamiento de vía y tras el presupuesto del plazo de caducidad, hay una presunción de renuncia. Esto es, si yo no agoto la vía, se presume que renuncié al derecho. Si no presento la demanda en un plazo, se presume que renuncié al derecho. Pero resulta que disposiciones de jerarquía superior a las leyes, la Constitución argentina y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que gran parte de los derechos que ellos reconocen son irrenunciables. Y entonces no podría una ley presumir una renuncia que un orden jerárquicamente superior hace imposible renunciar. Creo que en este caso estamos ante un nuevo control de convencionalidad y de constitucionalidad. Esto es, en cada caso particular deberemos ver si el derecho que está en juego es meramente patrimonial y irrenunciable o es uno de los derechos humanos y de la dignidad que son irrenunciables y por lo tanto no susceptibles de estos presupuestos establecidos con mera raigambre legislativa en el sistema argentino. Las razones expuestas me llevan a concluir que existe una obligación administrativa y judicial de efectuar un control preventivo de convencionalidad y de constitucionalidad, oficioso, de las normas que se aplican para la determinación de los derechos de las personas humanas en los procedimientos administrativos y judiciales, aunque ese control solo puede hacerse en un caso, esto es, para hacer lugar a una pretensión de parte, aunque esa parte no haya planteado la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad. También me hace forzoso advertir que los recaudos establecidos para la habilitación de la instancia judicial en el contencioso administrativo no son un non plus ultra en la materia, pues ellos deben ceder ante derechos irrenunciables. La lucha por la defensa de los derechos humanos frente a las embestidas de los poderes de turno, los estatales y los privados, es una batalla constante que marca un camino de continuos sinsabores. Cuentan que, siendo Jorge Luis Borges profesor de literatura inglesa en la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, en una oportunidad llegaba tarde a clase, en un contexto de revueltas sindicales y medidas de fuerza. El bedel de su clase lo interceptó en un pasillo y, conociendo su ajenidad a tales movimientos, le preguntó si se había demorado para adherirse a la huelga. Borges lo miró detenidamente y le respondió: no,
he llegado tarde porque me he detenido para afiliarme al Partido Conservador. Entonces el Bedel le dijo, Borges, ¿no cree usted que esa afiliación va contra la corriente de los tiempos? Y Borges le respondió, vea, es de caballeros luchar por causas perdidas. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas aportaciones del doctor Fernando García Puyés. Tenemos por aquí varias preguntas, doctor, que me permitiré realizárselas. La primera de ellas nos precisa, doctor, a su parecer, ¿es efectivo el control constitucional? Nuestros países revelan por lo general una situación que no es posible desconocer cuando somos sujetos de derecho. Los tribunales superiores de los países son órganos políticos. Y el problema principal es que enfrentan en cada declaración de inconstitucionalidad, cuando se trata de declaraciones de inconstitucionalidad con gravedad institucional, problemas políticos. En mi opinión, el control difuso de constitucionalidad, es decir, la atribución a todos los jueces de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes o reglamentos, es una ayuda importante para evitar que lo político se introduzca en cada declaración. Porque es claro que el Estado quiere mantener la validez de sus normas, ¿no? Porque significa el mantenimiento de la validez de su poder. Cuanto más jueces haya facultados para declarar la inconstitucionalidad, más válido será el control de constitucionalidad en un Estado. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Al aplicar el control difuso, ¿no se corre el riesgo de sobreinterpretación de la norma? Es cierto, recién acabo de hablar de cuáles son sus ventajas. El control difuso genera la posibilidad de varias interpretaciones. Justamente por eso, las partes tienen la posibilidad de acceder a la Corte por vía del recurso extraordinario, y la Corte tiene dicho que en materia de interpretación constitucional y de derecho federal, ella unifica la interpretación y no depende de las articulaciones que a su respecto puedan hacer las partes. Es una jurisprudencia constante de la Corte Suprema Argentina. Gracias, doctor. Como última pregunta, ¿la autoridad administrativa está obligada a desaplicar la norma por inconstitucionalidad? Bueno, acá viene un problema grave, ¿no? Un principio general que nosotros tenemos desde tiempo inmemorial es que la actividad administrativa es sublegal, ¿no? Y esa sublegalidad nos obliga a decir que ante una ley, la autoridad administrativa debería cumplir la ley. Ahora, también debe cumplir la Constitución, y también debe cumplir las leyes que la Constitución dice que están por encima de la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la primera obligación que tiene un funcionario administrativo que se enfrenta con una ley que está en contraposición con la Constitución o en contraposición con el sistema de derechos humanos? Porque si no le permitimos abstenerse de aplicar la ley, entonces no tendremos más jerarquía constitucional ni jerarquía de los tratados por encima de la ley. Pero si se lo permitimos libremente, entonces le daremos un bill para que incumpla las leyes. Tenemos que hacer una solución intermedia, permitirle que se abstenga de cumplir la ley en la medida en que acuda inmediatamente al Poder Judicial para pedir la inconstitucionalidad en el caso concreto. Eso salvaguardaría su responsabilidad, pero sobre todo salvaría la jerarquía normativa que nos ilustra y que conforma el sistema jurídico en el que transitamos. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿La protección de los derechos humanos de manera oficiosa abarca solamente contra normas jurídicas secundarias y los ordenamientos nacionales e internacionales, o también debe extenderse la oficiosidad contra actos administrativos concretos? Yo creo que la oficiosidad debe extenderse contra actos administrativos concretos, y de hecho, por eso les cité algunos precedentes, ¿no? ¿Por qué digo esto? En López Mendoza con Venezuela, o en Maldonado Ordóñez contra Nicaragua, que es uno de los últimos, creo que es Nicaragua, no me acuerdo si es Nicaragua o Guatemala, pero Maldonado Ordóñez es el fallo,
se ha establecido claramente la aplicación de las garantías penales en el ámbito de sumarios de empleo público, ¿no? Que terminan con actos administrativos. Entonces, es muy probable que procedimientos administrativos y actos administrativos violen garantías personales. Ahora bien, vivimos en un tiempo donde esas garantías personales están siendo continuamente objeto de vulneración. De hecho, estamos teniendo esta conferencia por esta razón, porque estamos cumpliendo mandatos constitucionales que nos obligan a no trasladarnos. De modo que es un tiempo especialmente complejo para revisar la virtualidad de los actos administrativos, para saber de qué modo queremos vivir la dignidad de nuestra vida y de qué modo esa dignidad puede ser alterada por una decisión administrativa. Muchas gracias, doctor. Para concluir el presente evento, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, buenas tardes a todos. En una época donde lo prolijo y profuso de la información nos puede llevar a la desinformación, siempre se agradece las reflexiones contundentes, objetivas y con profundo conocimiento de un conocedor de la materia, que además tiene hoy en día la generosidad de compartir el conocimiento con todos nosotros. Es por ello que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato otorga el más sincero reconocimiento al doctor Fernando García Puyés, a quien felicito por su brillante exposición y desde luego agradecemos infinitamente su presencia en esta sesión virtual. No obstante ello, también destaco la presencia importante y valiosa del doctor Isaac Augusto Damsky y del doctor Miguel Alejandro López Olvera, quienes han tenido a bien acompañarnos en esta sesión presentando al doctor García Puyés. Ha quedado constancia y es fehaciente el conocimiento, la calidad profesional, expertise y sobre todo la calidad humana del doctor García Puyés. Agradecemos su presencia, agradecemos su conocimiento y estamos ciertos y convencidos de que el doctor García Puyés se ha convertido desde el día de hoy en un amigo del tribunal, a quien desde luego estaremos recurriendo para continuar con este ejercicio de transmisión de conocimiento. Todo ello en el marco de este día 28 de septiembre, donde estamos conmemorando en el estado de Guanajuato la toma de la Alhóndiga de Granaditas por la insurgencia de 1810, donde, como está grabado en el monumento al Pípila en nuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad de Guanajuato, aún quedan muchas alhóndigas por incendiar. Buen día y muchas gracias a todos los presentes. Nuevamente un reconocimiento a nuestro brillante expositor. Gracias, magistrado. De esta manera es como damos por concluida la presente conferencia, agradeciendo por supuesto a nuestro ponente, doctor Fernando García Puyés, doctores Isaac Augusto Damsky, Miguel Alejandro López Olvera, magistrados de este tribunal, directora del Instituto de la Justicia Administrativa, compañeros, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor.